están ustedes? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Nuestro mejor deseo es que ustedes estén pasándola bien, fortalecidos en el Señor, confiando cada vez más en nuestro gran Dios Todopoderoso, que Él conoce los tiempos y sabe las situaciones que estamos pasando y sabrá Dios librarnos de cada una de ellas. Nuestro anhelo es ese y por eso nos preocupamos que cada día usted tenga una palabra de Dios para usted. Hay muchos que han recibido un consejo de la palabra de Dios y damos la gloria a Dios por eso y nos esforzamos cada día para que usted tenga esa palabra en su vida. Algunos ya están leyendo el tema de este momento y dirán de qué nos van a hablar. Ya, yo te lo dije. Vamos a ir a la palabra de Dios que dice el consejo de Proverbios, capítulo 14, versículo 15, dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Y usted de cuál es? ¿Es simple o es avisado? Fíjese que a través de toda la historia nosotros vemos cómo Dios ha tenido que venir tratando con nosotros como sus hijos, con su pueblo. Primero llamó a toda la humanidad, después la humanidad no le entendió, tuvo que elegir una familia y así tuvo que venir hablando y ministrando con el único propósito de que el hombre, el ser humano, la creación de Dios, logre alcanzar el plan para el cual Dios nos creó. Él quiere darnos salvación, Él quiere darnos la redención, Él quiere glorificarse en cada uno de nosotros y que nosotros podamos alcanzar eso, la glorificación, la victoria. Por eso nos viene preparando para que nosotros podamos alcanzar todo ello. Pero el ser humano somos desapercibidos, somos, como decía el versículo al inicio, no nos apercibimos de las cosas, no somos entendidos y dejamos pasar ahí todo lo que va sucediendo. La historia bíblica nos cuenta de cómo Dios, cuando el hombre se desviaba, la humanidad se desviaba, tenía que enviar una crisis, una dificultad para enderezarlo. Como buen padre, dice la Biblia en Proverbios, que el padre al hijo que ama desde temprano lo corrige y lo castiga. Son dos términos que valdría la pena hablar de ellos: corrección y castigo. Corrección es indicar qué hacer y cómo hacer las cosas. Castigo son advertencias o también los sufrimientos que infringe la falta de obediencia. Entonces el ser humano se ha desviado muchas veces y ahí en la Biblia nosotros vemos algunos casos de cómo Dios tuvo que enviar diluvios, fuego y azufre para destruir, opresión por los enemigos, esclavitud y todo eso con el propósito que su pueblo, su nación entendiera que Él estaba hablando, como predicamos hace algunos días. Dios nos está hablando, pero tú y yo no nos apercibimos de lo que Él nos está diciendo. En cada uno de los casos que la historia bíblica nos cuenta de cómo Dios siempre estuvo hablando, Él mandaba aviso previo antes de enviar el castigo, antes de enviar la destrucción. Yo eso observo, en cada caso Dios siempre mandó aviso a su pueblo, pero no todos estaban atentos. No todos se apercibieron, no todos entendieron los avisos, pero siempre Dios estaba advirtiendo. Pues nosotros vamos a estudiar algunos casos de esos ahora, solo para que entendamos que debemos de reflexionar en esta situación que hemos vivido. Tanto la pandemia como la situación crítica de la temporal y otras cosas, hasta ha estado temblando y todo eso. ¿Qué quiere Dios? Veamos los ejemplos de la Biblia y que sea el Espíritu Santo hablando con el corazón a su corazón. El primero de ellos desastre que Dios mandó, tal vez no sea el primero, pero el más significativo, fue el diluvio. ¿Qué pasó ahí? Yo voy a hablar de tres cosas: la desviación que el pueblo tenía,
el castigo que recibían y la advertencia que Dios les había dado. En cada uno de estos momentos se suceden las mismas situaciones. Por ejemplo, antes del diluvio, ¿cuál era la desviación? Dice Génesis capítulo 6, si usted quiere leerlo después, dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo era la maldad que Dios la describe como mucha en la tierra? Dice que las hijas de los hombres veían que los hijos de los hombres, y habla de cómo venía haciéndose un solo relajo social. Y la maldad de los hombres era mucha, que Dios le dolió en su corazón haberlo creado. ¿Qué tanto estaba pecando el hombre que Dios tuvo que sentir hasta arrepentimiento? O sea, le dolió en su corazón. Entonces, ¿cuál fue el castigo? Dice que el Señor mandó raer de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Era fuerte el castigo. Yo ya no quería tener a nadie, ya no quería ver a nadie ahí. ¿Por qué? Porque la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Así que dijo, raeré de la faz de la tierra a todo hombre, a toda criatura, a todo ser viviente. Ese fue el castigo. Yo no le voy a narrar la historia, yo solo lo voy a encaminar para que usted y yo meditemos en si nosotros podemos decirle al Señor que no nos lo había dicho. Ya te lo dije, nos dice el Señor, no se lo digo yo. Entonces, ¿cuál fue la advertencia? Al leer todo el capítulo 6 en adelante y todo lo que sucedió en el diluvio, nos damos cuenta que Dios le dijo allá por el capítulo 6, en los primeros versículos, que no iba a contender con el hombre para siempre, porque aquí van a ser 120 días sus días. Se cree que esos 120 días fue el tiempo que el Señor Noé pasó construyendo el arca. La advertencia fue que por 120 días toda la población, todos los vecinos de Noé tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje. Viene un diluvio, de apercibirse, pero como dice Proverbios, no todos fueron entendidos. No todos comprendieron las advertencias que Dios le estaba dando. Y Dios se los había dicho. ¿Qué sucedió? Cuando ya iba a llover, el Señor, antes de que lloviera, cerró la puerta del arca. Y aunque Noé quería abrirles, no podía. ¿Por qué? Porque ya Dios había cerrado la puerta. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre por mucha patada que le dé. Y cuando Dios la abre, nadie va a poder cerrártela. Él es el que cierra, Él es el que abre. Él es soberano, Él es todopoderoso. Ya se los había dicho el Señor. ¿Cuántos han de haber entrado al arca? Quizás hasta corrigieron a Noé. Mira esa ventana muy chiquita. Mira, ¿y para qué estás haciendo este cuchumbo tan grande? Yo no sé qué le habrán dicho, pero muchos de los que entraron no se apercibieron. Entonces vino una advertencia, el castigo, y siempre hubo una advertencia. Otro caso, Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 18 nos cuenta cuál era la desviación. Dice que la corrupción de Sodoma había llegado hasta el cielo. Ahí es donde se habla de hombres que gustaban estar con hombres, estaba una desviación. Tal es el capítulo 18. Ahí usted se va a enterar. Entonces, ¿cuál fue el castigo? Dios dijo que iba a destruir la ciudad con fuego y azufre. Y así fue. Pero antes que la ciudad fuese destruida, dice que Dios fue donde su siervo, donde Abraham, al que le llamaba su amigo. Qué lindo privilegio de Abraham ser amigo de Dios. Y dice que cuando llegó donde Abraham le dice, ¿encubriré yo algo a mi amigo? No, le dice ella, así que te cuento, le dice, porque tú vas a ser descendencia y lo que quiero protegerte es que voy a destruir toda la ciudad de Sodoma. Abraham se afligió porque su primo Lot estaba en esa ciudad. Ahí se había ido a vivir. Entonces Abraham comienza a negociar con Dios. Mire, aquí viene la advertencia. Dios le reveló a Abraham lo que iba a hacer y empezó a interceder, empezó a advertirle a Lot, empezó a negociar con Dios y no había ni siquiera
10 justos. Solo estaba Lot, sus 3 hijas y ni su esposa, porque ella se regresó. Y usted sabe, ella no fue apercibida, volvió sobre sí para ver a la ciudad que se quemaba, cuando el ángel les había dicho, escapa por tu vida y no mires atrás. Pero no quisieron advertirse, no quisieron ser entendidos. Dios les había advertido, vino la destrucción y ¿qué sucedió? Todo el mundo se fue. Y yo no creo que solo Lot y su esposo hubieran oído. Si usted lee la porción, dice que Lot le avisó a sus yernos. Y a sus yernos les pareció como que Lot contándoles un chiste estaba. Este está bromeando, dice, les pareció como que bromeaba, dice la Biblia. ¿Cuántas personas son advertidas de situaciones que vienen y creen que es broma? Eso ya lo escuché, eso que es de ahora que lo cuentan, que lo dicen, pero ahí están los resultados. El otro caso es cuando el Señor quería sacar a su pueblo de Egipto. Éxodo capítulo 3 nos cuenta, 12 nos cuenta cómo Dios estuvo trabajando con ellos. ¿Cuál era la desviación? Los egipcios oprimían groseramente al pueblo de Dios. Y sabe que cuando alguien maltrata a un hijo de Dios, Dios lo mira. Y Dios nos reconoce como sus hijos y Dios pelea por nosotros. ¿Se sabe la historia? ¿Cuál fue el castigo? Dios les envió la plaga, pero sobre todo la muerte de cada primogénito en cada familia. Dios estuvo ahí hablándoles, porque ¿cuál fue la advertencia? 10 plagas, casi 2 años de estar encerrados, plaga tras plaga. Por 9 plagas les avisó y no entendieron. Cuando vino la muerte, cuando vino la destrucción de la muerte de los primogénitos, no podían decir que Dios no se los había dicho. Dios te lo dijo, ya te lo digo. Y algunos sí se apercibieron, porque si usted lee bien la palabra, adelante, los capítulos adelante de Éxodo, del 13 en adelante, dice que muchos egipcios lograron irse ahí, porque una advertencia era matar un cordero pascual y pintar el dintel de la puerta. A algunos les pareció chiste, a algunos les pareció cuentos de viejas. No se apercibieron, pero Dios se los había dicho. En el periodo de los jueces vemos otra situación igual. ¿Cuál era la desviación? Dice Jueces capítulo 21, versículo 25, que en esa época cada uno hacía lo que mejor le parecía. Una anarquía total. ¿Sabe que hay gente que se resiste a los lineamientos, a los estatutos, a las directrices que se le dan? Y si usted le dice a la derecha, él quiere ir a la izquierda. Si le dice a la izquierda, él se va al centro. Si le dice para adelante, le da para atrás. Total, que son soberbios, tercos. Pero esa es la situación del periodo de los jueces. ¿Cuál fue el castigo? Dios les mandaba opresión. Y así se daba por 7 veces a lo que se llama el ciclo constante de pecado, castigo, arrepentimiento y liberación. De eso trata todos los capítulos del libro de los jueces. Entonces, ¿cuál fue la advertencia? Dios les estaba hablando. Cada vez que ellos pecaban, Dios les mandaba castigo, o sea, les mandaba un pueblo que los oprimía. Ahí estaban los madianitas, los filisteos y todos esos pueblos. Y cuando ellos sentían el peso del pecado, se arrepentían, clamaban a Dios, Dios los oía y les mandaba la liberación, levantando uno de los jueces. 12 jueces consecutivos que Dios utilizó. Y el pueblo siempre termina al final, jueces diciendo que en esa época cada uno hacía lo que mejor le parecía. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús les advirtió a sus discípulos que un día Él tenía que ser sacrificado, tenía que irse, pero no lo voy a dejar solos. Y les advirtió de lo que iba a venir, de lo que iba a venir. Y será entregado por uno de vosotros. El que moja conmigo su pan en mi plato me va a entregar. Pero ellos, aquí les entraba y aquí les salía. Qué triste, ¿verdad? Que a veces así somos. Y mire, cuando el Señor estaba en Getsemaní, que lo llegaron a apresar, saca Pedro la espada. Los otros salen corriendo. ¿Acaso no les había advertido el Señor?
3 años y medio pasó advirtiéndoles. Hermanos, amigos, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Dice un dicho por ahí que en guerra avisada no hay muertos. Todo esto que está pasando, algunos ocupan para quejarse, otros para lamentarse, otros ocupan para sacar provecho, pero mire, ¿qué nos está hablando el Señor? Toda la palabra de Dios dice que la venida del Señor está cerca. Yo me preocupaba unos días de esos anteriores que oía que aparte del temporal que estaba, ha comenzado a temblar en las costas del Pacífico. Y yo pensé, Señor, nos estás castigando, le decía. ¿Qué quieres que hagamos? Y yo creo que es la actitud que debemos de tener, porque Dios siempre mira en qué nos hemos desviado. Envía un castigo, pero antes nos advierte. Querido hermano, querida hermana, quiero dejarte esto en tu corazón y en tu mente para que reflexiones y te vuelvas a Dios. ¿Qué está pasando en todo el mundo? Porque esto es por todo el mundo. Pero en especial con nuestro terruño que lleva el nombre del Salvador. ¿Qué nos está advirtiendo el Señor? ¿Qué nos ha estado advirtiendo en los mensajes? El Señor me ha traído a la memoria algunos de los mensajes que prediqué en la congregación, y los que me están viendo, escuchando, son testigos de ellos. Y en uno de esos me acuerdo, varios de esos les dije, va a venir un momento que en la angustia sí van a orar, porque yo estaba motivándoles al ayuno y a la oración los domingos en la mañana. 2 que 3 llegaban, porque cuando dicen culto de oración, como que decían culto de vacación. Y ahora, ¿acaso no han orado? ¿Por angustia? ¿Por miedo? ¿Por necesidad? Dios nos ha estado advirtiendo. Quiero dejarte esta palabra. Terminar ahí con lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 17. Mira lo que dice. Por tanto, dice el Espíritu Santo, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, porque Él ya te lo dijo. Él ya nos lo advirtió. Seamos entendidos. Entiende lo que Dios te está hablando. Amigo, entiende que esta situación, lo que Dios quiere, que tú abras tu corazón, le invites a morar en Él. Hagas una oración de fe, que te vamos a dejar una al final de esta reflexión para que tú la hagas. Iglesia de Dios, tengamos un momento de oración. Padre, muchas gracias, porque como tus hijos debemos de ser entendidos. Señor, no podemos negar que tú nos has estado advirtiendo tantas cosas, pero no nos hemos apercibido. Oro, Señor, para que cada uno de los que han escuchado y escucharán esta palabra nos podamos apercibir y querramos entender cuál sea tu voluntad y poderla seguir. Porque el sabio ve el mal y se aparta. Danos esa sabiduría y oramos por nuestros amigos para que entiendan que la oportunidad es ahora y que tú les estás llamando. En Cristo Jesús lo pedimos y por fe lo recibimos. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. No dejes de sintonizarnos. Comparte este mensaje. Siempre hay alguien que necesita una palabra de Dios para ti. Que Dios te bendiga. Espero que esta haya sido una palabra de Dios para ti. Si tú reconoces que necesitas de Dios, si tú estás sintiendo en tu corazón una cosa que no puedes explicar, quizás aflicción sientes tú, ese es el llamado de Dios a tu vida. ¿Por qué no haces una oración de fe entregándole tu corazón a Jesús? La Biblia dice que cerca de nosotros está la palabra de Dios y que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo hacerlo? Déjame guiarte en una oración de fe. Ahí donde estás, inclina tu rostro y ora al Señor y dile estas palabras. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Siento que he fallado y me arrepiento. He pecado contra ti.
Te pido, oh Dios, me perdones y me ayudes. Quiero cambiar, pero no puedo solo. Abro las puertas de mi corazón e invito a Jesús a entrar en él. Cámbiame, lléname por Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por haber hecho la oración. Ahí has estado viendo durante el programa pasado los medios por los cuales te puedes comunicar con nosotros. Escríbenos o llámanos. Ahí está el número de teléfono, el número de WhatsApp para que podamos tener un contacto contigo y darte un seguimiento. Porque si tú has abierto tu corazón a Cristo a esta hora, créeme, en el reino de los cielos hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Dios te siga bendiciendo.